Hola amigues, de nuevo sus IBQs de preferencia, mi compañera Andrea, mi compañera Itzel, mi compañera Leslie y yo, su servidor Miguel Arturo, les vamos a explicar cómo se resuelve este ejercicio de la materia de transferencia de calor y energía relacionado al tema del evaporador de doble efecto, asesorados por el profesor Didier Sánchez García. Bueno, para esto les voy a leer el problema que se va a resolver el día de hoy. Primeramente, bueno, se utiliza un evaporador de doble efecto, dos evaporadores en serie para producir agua a partir de agua de mar que contiene 3.5% en peso de sales disueltas. El agua de mar entra al primer evaporador a 300 kelvins a una velocidad de 5000 kilogramos sobre hora y el vapor saturado a una presión de 4 bares alimenta un conjunto de tubos en el primer evaporador. El vapor se condensa a 4 bares y el condensado se extrae a la temperatura de saturación que corresponde a esta presión. El calor generado por el vapor que condensa en los tubos ocasiona que el agua se evapore de la disolución de salmuera a una presión de 0.6 bares constantes el evaporador. La salmuera contiene a la salida 5.5% de sal. El vapor generado en el primer evaporador alimenta a un conjunto de tubos en el segundo evaporador. El condensado de los tubos y el vapor generado en el segundo evaporador a una presión de 0.2 bares constituyen el agua pura que se produce durante el proceso. Cuando resuelvas el problema, considera que las soluciones de salmuera en ambos evaporadores tienen las propiedades físicas del agua pura y que éstas operan adiabáticamente. Perfecto. Bueno, el inciso A dentro del problema nos indica o nos pide que dibujemos y etiquetemos un diagrama de flujo de proceso. También nos comenta que proporcionamos la temperatura y la entalpía específica de cada flujo. Y este fue el diagrama propuesto por nuestro equipo, ¿no? Donde tenemos la entrada de vapor saturado, tenemos la entrada de agua salada, tenemos las salidas de vapor, la salida de la salmuera, del primer evaporador al segundo evaporador y la salida del vapor para llegar al condensador donde se va a juntar con el agua pura. Enseguida mi compañera Andrea les va a comentar cómo se empieza a resolver el problema. Vale, pues aquí continuando tenemos el balance del evaporador uno. En el evaporador uno tenemos dos balances. El primero sería de la corriente A es igual a B más S. Y en el segundo, ya englobando todas las entradas y salidas, sería que A más V1 es igual a B más S más V2. En nuestro diagrama tomamos como variables X y Y, en la cual X es la sal y Y es el agua. Para saber, ya conocemos A, que es la que propusimos. Entonces, para conocer la S, vamos a hacer un balance con la sal, que en este caso es X. Como la corriente B sale sin sal, es pura agua, se elimina. Aquí tenemos abajo de que AXA es igual a SXS. Ya de aquí conocemos todas las demás variables excepto S, por lo cual despejamos y obtenemos que la corriente de S es 3182,81 kilogramos por hora. En la parte siguiente, seguimos con el evaporador uno. Todo esto acuérdense que es para calcular la temperatura y las entalpías de cada corriente. Aquí en este balance de energía, con el balance pasado que vimos, la cambiamos para que nos aparezcan las Qs. Aquí tenemos que QA más QV1 es igual a QB más QV2 más QS. Como la corriente B1 y B2 son iguales, las, las ponemos aquí como que son iguales a V. Ya sustituyendo esa parte en la ecuación de aquí abajo del cuadrito rosa y transformando que Q es igual a la corriente por la entalpía, tenemos la siguiente ecuación. Después, para hacer esta, factorizamos a B, bueno, a V, a la corriente V, para tener así más claro qué corrientes tenemos y cuáles. De la parte derecha tenemos los cálculos con los que obtuvimos HS y HA. Estos cálculos se hicieron con la fórmula de que H es igual a CP por el delta T.
Recordando que la temperatura inicial o la temperatura cero de referencia es 273,15 Kelvin. Aquí tenemos los cálculos y H nos da de 112,23 kilojoules por kilogramo y HS de 359,229. Aquí tenemos como una nota abajo bueno, en la parte inferior izquierda que usamos las tablas de Felder y la calculadora de internet que vimos nosotros en clase para las entalpías, bueno, las tablas de vapor. En las que siguen tenemos ya las tablas de las corrientes. Es muy importante en este tipo de problemas identificar qué corriente, el estado, la temperatura, la presión, la composición y la entalpía. Aquí pues ya es mucho más fácil ver el resultado del inciso A. Es muy importante para esto pues lo del estado. Y aquí tenemos el evaporador 1, que están las corrientes del evaporador 1 y la composición. Aquí la composición nos va a dictar si podemos obtener la entalpía de tablas o no. Como vemos, las que dicen no pura tienen un asterisco. Eso indica que fueron las que calculamos. En este caso, pues las que vimos hace un segundo, de la corriente A y la corriente S. En la siguiente tabla vienen los mismos datos y nada más con las otras corrientes. Aquí, ahorita, como vayamos avanzando, vamos a ir viendo qué corrientes, por qué es que es pura, no es pura, etcétera. Vamos a continuar con el problema con mi compañera Leslie. Bueno, el inciso B nos pide calcular a qué velocidad debe entrar el vapor al primer evaporador. Y bueno, para esto es indispensable que sepamos que vamos a tener que calcular la entalpía, ya que la velocidad del vapor, bueno, la vamos a obtener a partir del balance de energía, pero es necesario calcular su entalpía. Y esto lo vamos a considerar con una presión de 0,6 bares, que es lo que nos indica nuestro problema, que es la presión a la que trabaja el primer evaporador. Y pues bueno, igual es la misma presión a la que sale y se va a incorporar al evaporador 2. Bueno, en este caso utilizamos las tablas de vapor, perdón, y posteriormente calculamos la velocidad en la que entra al primer evaporador. Siguiente, por favor. Y bueno, lo primero que tuvimos que hacer fue hacer un balance de calor para el evaporador 1, donde despejamos la entalpía e hicimos esta igualdad de B1 igual a B2 igual a B, porque es lo que comentábamos, ¿no? Que lo que sale del evaporador 1 va a ser igual a lo que va a entrar al evaporador 2. Posteriormente, y obteniendo esta entalpía, pues podemos hacer el balance para la velocidad que queremos. Sustituimos los valores que previamente teníamos, sabiendo que la única incógnita que nos faltaba era la entalpía, y sustituyendo nuestros valores, obtenemos que para el inciso B nuestra respuesta es de 2.534,36 kilogramos sobre hora. Posteriormente, el inciso C nos pide calcular cuál es la velocidad de producción del agua pura. Y pues bueno, en este caso, en nuestro diagrama, perdón, pues es el que está en la parte de arriba del evaporador, que es lo marcamos nosotros como incógnita P. Y lo primero que tenemos que hacer pues es hacer un balance de calor para el evaporador 2. Y como podemos ver y con los datos que ya calculamos previamente, nos hace falta calcular C. Para esto, bueno, en nuestro balance de calor lo hicimos de esta forma, ya que, como sabemos, QB pues va a ser el vapor quitado del primer evaporador, más el calor de entrada de salmuera, y pues esto va a ser igual al calor que se va a condensar, más el calor de salmuera final, más el calor líquido condensado del segundo evaporador. Haciendo todo esto, pues también nos dimos cuenta que podíamos despejar la L, ya que sabemos que la salmuera en el primer evaporador, pues se le puede quitar la salmuera final. Entonces, haciendo este despeje, nos va a ser para nosotros fácil poder sustituir los valores de S y C, que son valores que conocemos en el cálculo de nuestra velocidad de producción de agua pura. Obtenemos la única incógnita que nos falta para poder calcularlo, que es C, y nos da un valor de 1914,96 kilogramos sobre hora. Y esto, como ya sabemos igual de nuestros balances anteriores, sustituimos C y D, que es un valor que ya obtuvimos,
y de resultado final para el inciso C tenemos que nuestra velocidad de producción va a ser de 3.732.18 kilogramos sobre hora. Y bueno, para el inciso D tenemos como pregunta, ¿cuál es la concentración de sal de la disolución final de la salmuera? Para esto, primero tenemos que calcular F, y para esto vamos a hacer un balance de velocidades de F, que es igual a la salmuera más C. Y bueno, esto nos da un resultado de 1.267.553 kilogramos por hora. Posteriormente hacemos un balance global de materia con la fracción de X de AXA por FXF y PXP, donde PXP es igual a 0. Por lo tanto, la fracción de F nos da de 0.138 kilogramos de X sobre kilogramos. Y bueno, para saber la temperatura de salida del agua, que está pura, de TP, hacemos un balance de energía en el punto de salida después del condensador, que es QD más QN es igual a QP, y DHD más NHN es igual a PHP. Entonces, si C es igual a N y B es igual a D, hacemos unos cálculos, bueno, o sea, podemos observar aquí los cálculos, lo cual nos da una temperatura de P igual a 345.9 Kelvin. Y bueno, como inciso E, tenemos, ¿por qué es necesario que la presión disminuya al pasar de un evaporador a otro? Y bueno, como se menciona en el problema, los evaporadores funcionan en condiciones adiabáticas. Esta disminución se hace para que sea más eficaz la condensación, ya que no se necesita cambiar la temperatura para el cambio de fase. Y bueno, hay que recordar que el calor latente se conserva y el fluido no presenta un cambio de temperatura. Y bueno, en esta gráfica podemos observar que el trabajo realizado en un proceso adiabático es menor que el que se realiza en un proceso isotérmico. Y bueno, por último, como inciso F, supongamos que se utiliza un evaporador y se trabaja a punto 2 bares. Calcula la velocidad de alimentación de vapor saturado a 4 bares que se requiere para alcanzar la misma velocidad de producción de agua pura. Bueno, aquí podemos observar el diagrama del evaporador, en el cual entra pues el vapor de entrada y también entra nuestra agua salada, en el cual tenemos un valor de 5.000 y nuestras fracciones son de Y de 0.035, nuestra fracción de A es de 0.965, nuestra entalpía de A es de 112.23 kilojoules sobre kilogramos. Y bueno, tenemos nuestro vapor de salida, nuestra salida de agua pura y nuestra salida de salmuera. En esta diapositiva podemos observar el cálculo que se hizo. Entonces tenemos que nuestra delta H es igual a 0. Y bueno, igualmente aquí tomamos la fórmula que habíamos hecho anteriormente de B1 es igual a B2 igual a B. Y bueno, se hacen los cálculos pertinentes, lo cual nos da, despejando a B, que es igual a PHP más SHS igual a EHA sobre las diferencias de entalpía de la velocidad 2 y la velocidad 1. Y bueno, como resultado final, nos da que B es igual a 4.453.43 kilogramos de vapor saturado por hora. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención. No olviden darnos like, suscribirse al canal y dejarnos en los comentarios qué más quieren ver de esto. Activen su campanita, por favor. Que tengan buen día.